Bienvenidos a Saber Programas, soy Almudena y en este tutorial vamos a ver paso a paso cómo construir una tabla siguiendo las pautas de las normas APA séptima edición. En tutoriales anteriores ya he explicado cómo debéis configurar tanto el papel, los márgenes, las fuentes o incluso cómo hacer la portada. He creado una lista de reproducción donde guardo todos los vídeos relativos a las normas APA séptima edición para que podáis acceder fácilmente a ellos. Este vídeo consta de diferentes partes, por lo que lo he dividido en capítulos y también encontraréis el índice completo en la descripción. En primer lugar, vamos a comenzar viendo algunas pautas para utilizar las tablas según las normas APA séptima edición. Estas pautas son tan importantes como saber construir correctamente las tablas en vuestros documentos de Word. En primer lugar, vamos a ver para qué sirven. Debes utilizar las tablas en tus documentos para que los lectores comprendan mejor la información del propio documento. Cuando quieres comunicar muchos datos de información de forma eficiente, es cuando debes utilizar las tablas. Las tablas deben tener una estructura de filas y columnas en las que se organiza de forma ordenada la información. Antes de incorporar una tabla al documento, debes plantearte si es necesario. Si solo quieres mostrar un par de datos, es mejor que optes por incorporar esos datos en el texto y no en una tabla. Y recuerda que las tablas deben complementar al texto de tu documento. Por ello, en el texto debes referirte a la tabla explicando qué es lo que el lector del documento debe encontrar en la tabla que has incorporado. Para ver cómo construir una tabla siguiendo las normas APA séptima edición, vamos a crear paso a paso este mismo ejemplo que tenemos aquí en la parte superior, para que podáis realizar el procedimiento con vuestras tablas. En primer lugar, nos encontramos el número de la tabla. Todas las tablas se deben numerar con números arábigos secuencialmente. Las tablas se numerarán en el orden en el que se mencionan en el documento. El número de la tabla aparece sobre el título en negrita y se alineará a la izquierda y no se utilizará el punto final, tal y como veis aquí en la parte superior. Comenzamos a escribir tabla 1. La fuente que estamos utilizando es Calibri tamaño 11, que es la que vamos a utilizar para todo el documento. Como sabéis, esta es una de las fuentes aceptadas por las normas APA séptima edición. Esto ya lo contamos en el tutorial anterior sobre fuentes, márgenes, etcétera, que os dejaré tanto en la descripción del vídeo como aquí en la parte superior derecha. Como hemos dicho, tiene que ir alineado a la izquierda y debe ir en negrita, así que lo señalamos y pasamos al siguiente elemento, que en este caso sería el título de la tabla. Cada tabla debe tener un título claro y conciso y se debe escribir en mayúsculas y minúsculas y en cursiva, como veis aquí en la parte superior. En este caso tenemos activada la negrita, la desactivamos y comenzamos a escribir. Como veis, hemos utilizado mayúscula en la primera letra de todas las palabras importantes de nuestro título y hemos dejado en minúsculas todos los artículos y preposiciones. Ahora solo nos quedaría seleccionarlo y aplicarle la cursiva. Las normas APA también dice que debe haber una línea de doble espacio entre el número de la tabla y el título de la tabla, por lo que vamos a aplicar el doble espacio en el número de la tabla. La seleccionamos, nos vamos a las opciones de párrafo y en sangría y espaciado, aquí en interlineado, vamos a aplicar un interlineado doble. Aquí vemos la previsualización, aceptamos y vemos cómo se ha separado el número de la tabla del título de la tabla. A continuación vamos a pasar a la construcción de la tabla. Para construir la tabla, en primer lugar, vamos a ver cuántas filas y columnas necesitamos para representar los datos. En este caso superior, como veis, necesitamos 4 columnas y 5 filas, por lo que nos vamos a la pestaña Insertar, seleccionamos Tabla, seleccionamos la opción Insertar tabla, elegimos 4 columnas y 5 filas y hacemos clic en Aceptar. Y ya tenemos aquí insertada la base de nuestra tabla. En cuanto a los espacios que vamos a utilizar para separar los datos de las tablas, las normas APA dicen que se puede utilizar un espacio, espacio y medio o doble espacio. Por lo que seleccionamos la tabla completa, nos vamos a las opciones de disposición y en el alto de las celdas vamos a aplicar 0,8, 1,2 o 1,6. Yo en mi caso voy a aplicar 0,8 centímetros.
Pulsamos Enter, ya tenemos aplicado el espaciado a toda la tabla y a continuación nos vamos a las opciones de alineación y vamos a alinear todo verticalmente y horizontalmente. Seleccionamos la opción y volvemos al documento. El primer elemento que nos encontramos dentro del contenido de la tabla son los encabezados, que variarán en función de los datos que quieras mostrar en tu tabla. Deben ir centrados y escritos en mayúsculas y minúsculas, y siempre en singular, a menos que se refieran a un grupo, por ejemplo, hombres y mujeres. En este caso, estos son los encabezados que debemos utilizar. Vamos a escribirlo. Como veis, en el caso del encabezado raza, hemos utilizado el singular, ya que se refiere a las razas individualmente y no a un grupo. Continuamos rellenando el cuerpo de la tabla. En esta parte se incluye toda la información organizada en celdas. Todas estas celdas deben estar alineadas al centro, salvo que la alineación izquierda haga más fácil su lectura, como es en el caso de los textos. Así que vamos a escribir todos los datos, que en este caso son pocos, para que no nos tome demasiado tiempo construir toda la tabla. Para moveros a la celda contigua podéis pulsar la tecla tabulador en vuestro teclado. En este ejemplo, la lectura de las razas es más sencilla si la alineación es izquierda, así que vamos a cambiarla. Seleccionamos las tres celdas, nos vamos a las opciones de disposición y lo alineamos en el centro a la izquierda. Como podéis observar, en este campo de porcentaje solo se indica el porcentaje en el encabezado y en el resto de los datos nos indica el porcentaje. Cuando se muestran datos numéricos se debe utilizar la misma unidad de medida y número de decimales en los datos de una misma columna. Por ello, en esta última columna yo he utilizado 2 decimales para todos los datos, incluido este de 31,10, que se podría haber representado con un único decimal. Y en la última fila vamos a colocar los datos de totales. En este caso, el total también lo vamos a alinear a la izquierda. Nos vamos a disposición y lo alineamos a la izquierda. Y pasamos a los bordes de la tabla. En este caso hemos construido toda la tabla mostrando los bordes porque así es mucho más sencillo distribuir la información, pero solo se deben utilizar los bordes necesarios para mostrar la tabla con claridad. Se utilizará borde en la parte superior e inferior de la tabla, por lo que seleccionamos la tabla, nos vamos al diseño de la tabla, desplegamos en bordes y vamos a quitar todos. Para delimitar el borde superior e inferior, primero seleccionamos la primera fila y en bordes establecemos el borde superior y en la última fila la seleccionamos y establecemos el borde inferior. Ya tenemos delimitado el comienzo y el final de la tabla. También se utilizará borde para delimitar los encabezados, así que los seleccionamos y aplicamos un borde inferior. Y opcionalmente se puede usar también borde para separar una fila que contiene celdas totales o información de resumen de otras filas, como es este caso que tenemos aquí. En este caso tenemos una fila de totales y tenemos la opción de colocar un borde para separarlo o no. En este caso yo sí lo voy a colocar porque me parece más aclaratorio. Lo seleccionamos y colocamos el borde superior para que quede totalmente delimitado. En este caso teníamos datos para todos los campos, pero en el caso de algún campo del que no se han obtenido datos o que no es aplicable, se debe dejar en blanco. Y si es necesario, debes utilizar un guión en las celdas y una nota general para explicar por qué esas celdas están en blanco. Podéis verlo en este ejemplo que he encontrado en la página oficial de las normas APA. Y por último, tras haber configurado todo el contenido de la tabla, vamos a colocar las notas. Hay 3 tipos de notas: notas generales, específicas y de probabilidad. Todas las notas deben colocarse debajo de la tabla y siguiendo ese orden. Las notas solo se deben utilizar cuando el contenido de la tabla no sea entendible por sí mismo, por ejemplo, para explicar abreviaturas, atribución de derechos de autor, etc. Comenzamos con las notas generales, que aportan información acerca de la tabla en su conjunto, como explicaciones de abreviaturas o símbolos.
Cada tabla debe ser inteligible sin necesidad del texto, es decir, que pueda ser entendida sin necesidad de leer el texto, por lo que debes incluir una explicación de cada abreviatura que utilices siempre que no sean abreviaturas estándar. En este caso vamos a añadir una nota general, que es esta que tenemos aquí en la parte superior. En primer lugar escribimos el texto nota seguido de un punto y a continuación escribimos nuestra nota general. El segundo tipo de notas que nos encontramos en las tablas según las normas APA son las notas específicas, que explican, califican o proporcionan información sobre una columna, fila o un dato individual en particular, como es el caso que tenemos aquí en la parte superior. En estas notas se utilizan superíndices con letras minúsculas para identificarlas, y estos superíndices se colocan siguiendo un orden, se colocarán de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En este ejemplo de la parte superior solo tenemos una nota específica, que es esta de aquí del husky siberiano, pero si tuviéramos una para el terrier tendríamos que colocar el superíndice A en el terrier, es decir, se colocan de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para colocar el superíndice correspondiente nos colocamos en la celda, nos vamos a las opciones de fuente, seleccionamos superíndice y escribimos la letra correspondiente, en este caso una A, ya que solo tenemos una única nota específica. En la siguiente línea de las notas escribimos también el A como superíndice, a continuación lo quitamos, colocamos un espacio y escribimos la nota específica. El último tipo de notas que encontramos en las tablas son las notas de probabilidad, que proporcionan datos estadísticos significativos y se indican con un asterisco sobrescrito. Si tuviéramos una nota de probabilidad respecto de cualquiera de los datos, tendríamos que colocar junto al dato un asterisco. En este caso ya tenemos terminada nuestra tabla siguiendo las normas APA séptima edición. Y por último vamos a ver algunas aclaraciones para casos especiales, como es el caso de las tablas muy anchas o tablas muy largas. Si la tabla es muy larga, es decir, tuviéramos muchas filas y no entraran todos los datos en una sola página, debemos repetir los encabezados en las páginas siguientes para seguir mostrando datos en más hojas, es decir, deberíamos repetir este encabezado en la página siguiente para seguir mostrando los datos. Y en el caso de que una tabla sea demasiado ancha, es decir, que tenga muchas más columnas y no la podamos representar en una hoja orientada en vertical, debemos utilizar la orientación horizontal para la página que contenga la tabla. No importa si el encabezado también se mueve al cambiar la orientación. Y por último vamos a ver dónde se deben ubicar las tablas dentro de un documento. En este caso hay dos opciones. Puedes incrustar las tablas en el texto o bien colocar cada tabla del documento en una página después de la lista de referencias. Si decides incrustar las tablas en el texto, debes colocar la tabla justo después de mencionarlo por primera vez. Si la tabla es corta, el texto puede aparecer en la misma hoja que aparece la tabla, o bien si la tabla es larga puede ocupar una hoja completa. En el caso de que la tabla ocupe la hoja completa, debes colocarla en la parte superior o la parte inferior de la hoja, nunca en el centro de la hoja. Como acabáis de comprobar, es sencillo construir tablas según las normas APA si tenéis las pautas para hacerlo. Si os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal si queréis estar al día de todas las novedades. Recordad que encontraréis información adicional en nuestra página web.